Bien, empezamos con la última entonces sección de la clase. En esta sección vamos a estar resolviendo el problema propuesto 7.58 del Felder, que dice así: 1000 litros de una solución que contiene 95% de glicerol y 5% de agua se diluirá al 60% de glicerol, agregándole una solución al 35% que se bombea desde un gran tanque de almacenamiento a través de una tubería con diámetro interior de 5 centímetros a velocidad constante. La tubería se descarga en un punto 23 metros por arriba de la superficie del líquido en el tanque de almacenamiento. La operación se lleva a cabo isotérmicamente y tarda 13 minutos en completarse. La pérdida por fricción es de 50 Joule por kilogramo. Calcular el valor final de la solución y el trabajo de flecha en kilowatt que la bomba debe suministrar, suponiendo que la superficie de la solución almacenada y la salida de la tubería están ambas a una atmósfera. Nos da las densidades del agua y de el glicerol. Perfecto. A ver, vamos a hacer primero que nada, entonces, un esquema del proceso. Fíjense, tenemos un tanque. Oye, a ver, tenemos un tanque que tiene una solución al 35% de glicerol. Dice que esa solución de glicerol se bombea hasta otra solución al 95% de glicerol, que es un volumen de 1000 litros. Porque fíjense, dice 1000 litros de una solución que contiene 95% de glicerol, que es justamente esta. Se va a diluir, finalmente se va a diluir al 60% de glicerol, agregándole una solución al 35%. Esta se le agrega a esta. Esta solución dice se bombea desde este tanque de almacenamiento a velocidad constante a través de una tubería de 5 centímetros. Entonces, se bombea hasta el tanque superior, ¿sí? Ahí. Perfecto. Dice entonces que el diámetro de la tubería es de 5 centímetros. La tubería descarga en un punto 23 metros por arriba de la superficie del líquido en el tanque de almacenamiento. O sea, aquí sería el punto donde se descarga la tubería. Y ese punto dice, voy a hacer en amarillo, ese punto dice que está a 23 metros por arriba de la superficie del líquido en el tanque de almacenamiento, que sería mi tanque 1, o sea, está a 23 metros de este otro punto de aquí, ¿sí? Esa sería la distancia entre esos dos puntos. Dice que la operación es isotérmica y tarda 13 minutos en completarse. Tenemos que hay pérdidas por fricción, 50 Joule por kilogramos. Y bueno, nos pide calcular el volumen final de la solución una vez que se diluyó todo y el trabajo de flecha que esta bomba debe suministrar, ¿sí?
nos dice también que supongamos que la superficie de la solución almacenada, que es esta, y se refiere justamente a esta superficie, y la salida de la tubería, o sea, este punto, están a 1 atmósfera. O sea, en pocas palabras, fíjense que ya nos está diciendo, tomen punto 1, este, y punto 2, este. Dentro de la tubería el punto 2, ¿bien? Y ambos están bajo el efecto de la presión atmosférica. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Perfecto. Entonces, vamos a aplicar la ecuación de energía mecánica. La ecuación de energía mecánica, si aplicamos entre los puntos 1 y 2, entonces, a ver, la ecuación de energía mecánica era delta P sobre densidad más delta V al cuadrado sobre 2 más G por delta Z más el factor de fricción igual a WS sobre el flujo máximo. ¿Sí? Vamos a distinguir antes de empezar 3 tipos de soluciones, ¿sí? Vamos a distinguir una solución 1, que va a ser esta, ¿sí? La que se bombea. Vamos a llamarle solución 2 a la que se encuentra aquí dentro del tanque. Y esta va a ser una solución 3, que es la resultante de la dilución de esta, ¿sí? Bien. Empecemos entonces a desglosar un poco nuestra ecuación de energía mecánica. A ver, decía que los puntos 1 y 2 estaban a la presión atmosférica, ¿verdad? Entonces podemos anular este término, porque P1 es igual a P2 y ambas son iguales a P atmosférica, ¿verdad? Bien. Fíjense que entonces vamos a escribir aquí V2 al cuadrado sobre 2 menos V1 al cuadrado sobre 2. Voy a empezar a desglosar. Más G por Z2 menos Z1 más F igual al trabajo de flecha sobre el flujo máximo. Bien. Fíjense, en este tanque va a ir disminuyendo el nivel, ¿verdad? Normalmente cuando tenemos un tanque con una superficie libre que va descendiendo de nivel, es una excelente aproximación siempre considerar que la velocidad a la que desciende esa superficie libre es una buena aproximación tomar que es bastante cercana a 0. Por eso es que podemos tomar que esto es 0, que V1 es 0, ¿sí? Entonces, podemos asumir que V1 es 0. Entonces, ¿cómo quedaría nuestra ecuación de energía mecánica? Quedaría V2 al cuadrado sobre 2 más la gravedad. La diferencia de niveles, a ver, Z2 menos Z1. Voy a tomar mi línea de referencia a la línea que pasa por el punto 1, ¿sí? Entonces, esta sería mi línea de referencia, o sea, mi Z igual a 0. Fíjense entonces que el punto 2, Z2, es 23. Entonces,
Z2 está a 23 metros sobre la línea de referencia, entonces sería 23 metros menos. Z1 justamente está en la línea de referencia, que es 0 entonces, ¿verdad? Más el factor de fricción, la pérdida por fricción, que es 50 joules por kilogramo, igual al trabajo de flecha sobre. Y aquí quiero que distingamos de qué solución estamos hablando. Este flujo másico es el flujo másico de cuál de estas tres soluciones. Fíjense que la solución que se bombea es la solución 1, ¿sí? Entonces le voy a llamar flujo másico de solución 1. ¿Está bien? Perfecto. Ahí está. Entonces, para no confundir. Perfecto, ahí está. Aquí también, fíjense. Entonces, velocidad en el punto 2, pero de la velocidad de qué solución estoy hablando. De la solución que se bombea, que es la solución 1. Entonces le voy a llamar V2,1, ¿sí? Que se entienda, entonces es que es la velocidad en el punto 2 de la solución 1, que es la que se bombea. ¿Está bien? Ya me van a entender por qué quiero que distingan bien esos aspectos. Fíjense, en este problema tengo tres incógnitas. No tengo esta velocidad, no tengo el trabajo de flecha, tampoco tengo el flujo másico. Es por eso que tenemos que empezar primero a obtener algunas de esas tres variables antes, para ir despejándolas de a poco. Entonces, fíjense, para poder despejar el flujo másico, por ejemplo, la solución 1, podemos recurrir a un balance de masa, ¿verdad? Fíjense, si yo analizo esto, fíjense que yo puedo escribir lo que pasa en términos de balance de masa. De esta forma mi proceso. A ver, yo tengo una solución ahí arriba, una solución 2 en un tanque. Acá, según los datos, esa solución tengo 1000 litros. Tiene una concentración, esta solución 2, de glicerina de 95%, o sea, 0,95. Le voy a poner XG2 porque estoy hablando de la solución 2, ¿sí? Y tengo una masa aquí, ¿verdad? De esa solución 2, una masa X, ¿verdad? A esa solución 2 yo le bombeo, yo le bombeo una solución 1, ¿verdad? Que sé que tiene una concentración de glicerina, esa solución 1, de 0,35. ¿Sí? Transcurrido cierto tiempo, le termino de bombear una masa X de esa solución 1. Una vez que, yo tengo una masa inicial de solución 2, a esa masa inicial le bombeo al cabo de cierto tiempo una masa total de solución 1, ¿verdad? Y como resultado de eso, yo tengo que obtener una masa de solución 3 que tenga una concentración de glicerina de 0,6, o sea, 60% de glicerol. Eso es lo que dice el problema. Que luego del bombeo voy a tener una solución 3 al 60% de glicerol. Entonces, interpretando eso, el proceso, lo que va a ocurrir en el proceso es, tengo una masa 2, o sea, tengo una masa de una solución 2 en un tanque, le bombeo una solución 1, al cabo de cierto tiempo terminó de bombear una masa total de esa solución 1,
que va a dar como resultado una masa total 3 que tenga esta concentración, ¿sí? Fíjense que esto es lo que pasa realmente en el proceso, ¿verdad? Al cabo de cierto tiempo, entonces se terminó de bombear una masa total 1 y eso dio como lugar o dio como resultado una masa total 3. Si yo hago el balance de masa, entonces tomando en cuenta esto voy a poder determinar las masas de la solución 1, la masa de la solución 2 y la masa de la solución 3. ¿Cómo voy a determinar esas masas? Fíjense, puedo escribir los balances de masa. Escribiendo entonces los balances de masa, tomando en cuenta lo que ocurre en el proceso, tenemos que va a ser masa de la solución 1 más masa de la solución 2, eso da origen a la masa total de la solución 3. Esto sería el balance de masa total. Si yo escribo por componentes, sé que la masa de la solución 1 por XG1 sería la masa de glicerol en la corriente 1, ¿verdad? Eso más la masa de glicerol que se encontraba en la solución 2 da igual a la masa de glicerol que va a haber en la solución 3. Yo conozco las concentraciones, ¿sí? Entonces vamos a reemplazar esas concentraciones. Fíjense, va a ser entonces masa de solución 1 por 0,35, que era la concentración de glicerol en la solución 1, más masa de solución 2 por 0,95, que era la concentración de glicerol en esa solución, igual a masa de solución 3 por 0,6, que es la concentración resultante, ¿sí? Fíjense, tengo 3 incógnitas que son las 3 masas. Por lo pronto tengo una y 2 ecuaciones. Necesito una más para poder obtener todas las masas. Fíjense que aquí, a ver, acá el problema nos da el volumen que hay de la solución 2, ¿verdad? Yo tengo que el volumen se puede relacionar con la masa por medio de la densidad. Yo sé que densidad es masa sobre volumen. O sea, de aquí yo puedo sacar masa, que es densidad, por volumen. Entonces, yo necesito simplemente conocer la densidad de la solución 2 y por medio de esta relación yo voy a poder obtener a partir del volumen de la solución 2, que justamente me da el problema, obtener la masa de la solución 2, ¿sí? Entonces, tenemos que primero conocer la densidad de la solución 2. ¿Cómo calculamos, cómo obtenemos la densidad de esa solución? Si esa solución es una mezcla de 2 componentes, de glicerina y de agua. Repaso de los primeros capítulos de la cátedra. 1 sobre densidad de cualquier mezcla o solución es igual a sumatoria de las fracciones másicas sobre densidades de cada uno de los componentes, ¿sí? O sea, entonces por medio de esta expresión vamos a poder hallar la densidad de la mezcla o la solución 2, ¿sí? Entonces, apliquemos esto y calculemos la densidad de la solución 2 entonces. A ver,
1 sobre densidad de la solución 2 o de la mezcla 2 va a ser, en este caso estoy aplicando el término mezcla y solución indistintamente, ¿sí? Estoy refiriendo a finalmente a una mezcla de dos componentes, ¿verdad? O sea, puedo utilizarlo indistintamente en este caso. Bien, 1 sobre la densidad de la solución 2, entonces va a ser la sumatoria de esto, sería fracción másica sobre densidad. O sea, fracción másica del glicerol en la solución 2, que sería 0,95, sobre la densidad del glicerol. ¿Cuánto decía el problema que era la densidad del glicerol? Nos decía que era 1,26 kilogramos por litro y del agua 1 kilogramo por litro, ¿sí? Entonces, 1,26 kilogramos por litro más fracción másica del otro componente que forma parte de esa solución, que es el agua. Si el glicerol en esa solución es 0,95, la fracción másica del agua es 0,05 sobre 1 kilogramo por litro. Ahí tenemos la densidad, entonces promedio, vamos a poder calcular la densidad promedio de esa solución 2. Entonces la densidad de la solución 2, que es la solución que tiene 95% de glicerol, es 1,2438 kilogramos por litro. ¿Sí? Pasando a sistema internacional, va a ser 1243,8 kilogramos por metros cúbicos. Ahí tenemos entonces la densidad de nuestra solución 2. Con este valor de la densidad de la solución 2, vamos a poder entonces calcular ya la masa de la solución 2. La masa de la solución 2 es la densidad entonces de esa solución, que es 1,2438 kilogramos por litro, por su volumen, que el problema nos decía que el volumen de la solución 2 era 1000 litros. Entonces ahora con esto ya podemos tener la masa de la solución 2, que es justamente 1243,8 kilogramos. ¿Sí? Con esto podemos reemplazar entonces ese valor de la masa de la solución 2 en las ecuaciones 1 y 2. ¿Sí? Entonces nos quedaría m de solución 1 más la masa de la solución 2, que ya conocemos que es 1243,8 kilogramos, eso es igual a la masa de la solución 3. Y la ecuación 2 nos queda masa de la solución 1 por 0,35 más masa de la solución 2, que es 1243,8 kilogramos por 0,95, eso es solución 2, igual a masa de la solución, entonces 3 por 0,6. Tenemos un sistema de dos ecuaciones, ¿verdad? Con dos incógnitas. Resolviendo entonces el sistema de ecuaciones, tenemos que la masa de la solución 1 va a ser 1741,32 kilogramos y la masa de la solución 3, que es la masa de solución resultante, es 2985,12 kilogramos. ¿Sí? Aquí tenemos entonces ya las masas totales de las soluciones 1 y 3. ¿Sí? Perfecto.
Bien, podemos entonces, fíjense que ahora que conocemos cuánto se bombeó en total de la solución 1 transcurrido ese tiempo, ¿verdad? Ya vamos a poder conocer el flujo másico de esa solución 1. ¿Sí? Voy a borrar y le voy a poner solución 1 para no confundir. Solución 1. ¿Cómo voy a saber? Tengo la masa total que se bombeó, que ya despejé, dividido el tiempo que llevó bombearla. Ahí voy a tener su flujo másico. Y fíjense que el problema me daba ese tiempo. Dice, en la operación de bombeo tardó aproximadamente 13 minutos, dice. ¿Sí? Entonces, con ese tiempo vamos a poder calcular el flujo másico de la solución 1. ¿Sí? Sabemos que la masa de la solución 1 era 1741,32 kilogramos y el tiempo es 13 minutos. Vamos a pasarle a segundos, entonces 1 minuto tiene 60 segundos. ¿Sí? De ahí vamos a poder obtener entonces el flujo másico de la solución 1. Multiplicando esto, resolviendo esto y redondeando da 2,2325 kilogramos por segundo. Es el flujo másico de nuestra solución 1. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Bien. Fíjense que entonces ya tenemos el flujo másico que necesitábamos para nuestro balance de energía. Voy a volver un poco al balance de energía. Fíjense, ya tenemos este flujo másico. Bien. Pero todavía nos falta determinar esta velocidad, que es la velocidad en el punto 2 de la solución 1, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, tenemos que ver cómo determinar la velocidad en el punto 2 de la solución 1. Bien, para ello, entonces, vamos a hacer paso por paso. Entonces, es determinación, voy a anotar aquí para ordenar un poquito, determinación entonces de la velocidad en el punto 2 de la solución 1. ¿Sí? Para ello lo primero que tenemos que hacer es determinar la densidad de esa solución 1. ¿Por qué? Porque fíjense, yo sé que yo puedo hallar su velocidad a partir del caudal. Yo puedo hallar la velocidad en el punto 2 de la solución 1 si conozco el caudal de la solución 1. Voy a borrar esto y voy a escribir como caudal de la solución 1. Si yo conozco el caudal de la solución 1, sabemos que caudal es velocidad por área, ¿verdad? Yo entonces puedo calcular justamente, ya que conozco el área de la tubería, si yo conociera el caudal de la solución 1, voy a poder calcular la velocidad de la solución 1 en el punto 2. La velocidad de la solución 1 en el punto 2. ¿Sí? Entonces, para ello tengo que calcular este caudal. ¿Y cómo voy a calcular ese caudal? Fíjense que
El caudal se puede calcular a través de flujo másico, ¿verdad? Caudal es flujo másico sobre densidad. ¿Por qué? Porque sabemos que densidad es masa sobre volumen y la masa, en este caso, es el flujo másico y el volumen es el caudal, ¿verdad? ¿Sí? Si quieren, también al caudal le pueden llamar V con puntitos, ¿sí? A veces el libro también le llama de esa manera, ¿sí? Yo le voy a llamar Q al caudal. Entonces, fíjense, densidad es también flujo másico sobre caudal, ¿verdad? Entonces, ahí puedo despejar el caudal como flujo másico sobre densidad. ¿Está bien? Perfecto. Entonces, para ello, yo necesariamente primero tengo que calcular la densidad de la solución 1, ¿sí? Bien, voy a borrar esto que escribí aquí para tener espacio, ¿sí? Voy a borrar todo. Y vamos a calcular entonces la densidad, entonces, en primer lugar, de esa solución 1. Lo que nosotros habíamos calculado hace rato era la densidad de la solución 2, ¿sí? Ahora lo que vamos a hacer es calcular esa misma densidad, pero para la solución 1, que es la solución justamente que se bombea, ¿sí? Entonces, calculamos la densidad de la solución 1 de la misma manera en que hicimos con la densidad de la solución 2. Es la sumatoria de las fracciones másicas dividido las densidades de los componentes, ¿sí? Fíjense, la solución 1, vamos a ir un poquito en nuestro proceso. Fíjense que mi solución 1 es la que tenía 35% de glicerina. Esa es la solución 1, ¿sí? Y es la densidad de esa solución la que tenemos que calcular ahora. Entonces, la solución 1 tiene 35% de glicerina sobre, entonces sería la fracción básica de la glicerina sobre su densidad, más la fracción básica del agua en esa solución. Si es glicerina de 0,35, el agua va a ser 0,65 sobre la densidad del agua. Aquí yo puedo entonces despejar la densidad de la solución 1, que da 1,0778 kilogramos por litro o 1077,8 kilogramos por metros cúbicos. Esa sería entonces la densidad de la solución 1, ¿sí? ¿Para qué calculamos eso? Entonces, para poder hallar el caudal de la solución 1. Dijimos que caudal era flujo másico sobre densidad. Entonces, yo voy a poder calcular el caudal de la solución 1 con el flujo másico de la solución 1, que le voy a poner solución, sobre la densidad de esa solución 1, ¿verdad? Sí, perfecto. Entonces, calculemos el caudal de la solución 1. El flujo másico, calculamos aquí, era 2,2325 kilogramos por segundo. Y vamos a usar la densidad en kilogramos por metros cúbicos, que es 1077,8 kilogramos por metros cúbicos. Ahí ya podemos tener entonces el caudal o flujo volumétrico, que es lo mismo, de la solución 1, ¿sí? Entonces, ese flujo volumétrico o caudal de la solución 1 da 2,0713
por 10 a la menos 3 metros cúbicos por segundo. ¿Sí? Fíjense que entonces ahí ya tenemos el flujo volumétrico o caudal de esa solución 1. ¿Para qué calculamos eso? Porque caudal es velocidad por área, ¿sí? Fíjense que entonces necesitamos, a ver, ¿cuál era la velocidad que nosotros íbamos a calcular? A ver, voy a mover un poco esto. A ver, la velocidad que nosotros teníamos que calcular era la velocidad de la solución 1, ¿verdad? En este punto, ¿sí? Necesitamos saber para calcular, ya tenemos su caudal, su flujo volumétrico de esa solución 1. Ahora necesitamos solamente ya conocer el diámetro de la tubería para poder hallar la velocidad aquí, ¿verdad? Porque sabemos que el caudal de la solución 1 es constante en toda la tubería de aquí a aquí, ¿verdad? Porque es incompresible el fluido, ¿sí? Primero que nada. Y bueno, el diámetro de la tubería es el mismo en todo el trayecto. Entonces, a ver si el problema daba el diámetro, si no me equivoco, diámetro interno aquí. ¿Sí? El diámetro es el mismo, la velocidad es constante a lo largo de toda la tubería. ¿Sí? Bien, entonces con el diámetro ya vamos a poder calcular la velocidad en este punto. Bien, que es 5 centímetros su diámetro interno. Entonces, caudal de la solución 1 es velocidad de la solución 1 en cualquiera de los puntos, porque dijimos que la velocidad es constante. Entonces, vamos a ponerle nomás ya mejor para no generar confusiones, vamos a ponerle velocidad en el punto 2 de la solución 1 por el área de la tubería, que sabemos que es una tubería circular, pi diámetro al cuadrado sobre 4. Entonces sería por pi, el diámetro es 5 centímetros, o sea 5 por 10 a la menos 2 metros al cuadrado sobre 4. Entonces ahí ya podemos despejar la velocidad de la solución 1 en el punto 2. Queda 1,05 metros por segundo. Ya conocemos entonces su velocidad. Fíjense que ahora sí, vamos otra vez a nuestro balance de energía. A ver un poquito. Fíjense que en nuestro balance de energía, aquí ya teníamos esto y ahora ya tenemos esto. Ahora sí, ya podemos obtener esto que nos pedía el problema, ¿sí? Voy a reemplazar los valores despejados aquí al lado nomás de mi ecuación, ¿sí? Entonces, la velocidad en el punto 2 de la solución 1 que acabamos de despejar era 1,05 metros por segundo. Eso al cuadrado sobre 2, ¿verdad? Que es lo que nos dice nuestra ecuación. Más 9,8 metros por segundo cuadrado por 23. Más 50 joules por kilogramo, que es la pérdida por fricción, igual al trabajo de flecha, que es lo que vamos a despejar, sobre el flujo másico de la solución 1, que habíamos despejado. A ver, el flujo másico de la solución 1 que ya habíamos despejado.
esta es la masa, a ver, 2,23 era el flujo másico. Ojo que no se confundan con la masa, que es lo que hallamos aquí. Lo que nosotros necesitamos usar es flujo másico en la solución 1. ¿Tá? Entonces es 2,23. A ver, subamos aquí. Entonces el flujo másico en la solución 1 es 2,2325 kilogramos por segundo. Ahí ya vamos a poder entonces despejar el trabajo de flecha, que es lo que nos pedía el problema, ¿sí? Si ustedes calculan, entonces el trabajo de flecha da 616,06 joule por segundo. Si pasamos a kilowatt va a ser, o sea, esto es watt, ¿verdad? Pasando kilowatt es 0,616 kilowatt. Esa es la potencia de la bomba requerida, o lo mismo, el trabajo de flecha que se ejerce sobre nuestro sistema o nuestro fluido, ¿sí? Súper. A ver, el problema aparte, ya tenemos entonces el trabajo de flecha que nos pedía. Aparte de eso, fíjense que el problema, aparte del trabajo en kilowatt, nos pedía el problema, el volumen final de solución obtenido. O sea, el volumen total de esta solución 3 nos pide el problema, ¿sí? Para ello, a ver, nosotros ya tenemos la masa total de esa solución 3 que está aquí, ¿verdad? Simplemente lo que tenemos que hacer es convertir esto a volumen. Para ello, nuevamente, hallar, ¿qué cosa? La densidad de la solución 3. 1 sobre densidad de la solución 3. Vamos a calcular entonces esa densidad para luego convertir la masa de la solución 3 a volumen. A ver, la solución 3 es la que tiene 60% de glicerina. Entonces sería la concentración másica de la glicerina sobre su densidad, que es 1,26 kilogramos por litro, más, si tiene 60% de glicerina, tendrá 40% de agua sobre 1 kilogramo por litro, ¿sí? Entonces, despejando, de ahí vamos a obtener la densidad de la solución 3, que da 1,1413 kilogramos por litro. ¿Para qué calculamos esta densidad? Porque entonces ahora sí puedo hallar el volumen de la solución 3 a partir de su masa. Sabemos que densidad es masa sobre volumen. Entonces el volumen despejando sería masa sobre densidad, ¿verdad? Entonces el volumen de la solución 3 va a ser la masa de la solución 3 sobre la densidad de esa solución 3. ¿Está? Entonces de ahí podemos despejar el volumen de la solución 3. A ver, la masa era 2.985,12 kilogramos. Y la densidad es lo que acabamos de hallar, es 1,1413 kilogramos por litro. De ahí entonces vamos a obtener el volumen de la solución 3. Le voy a escribir acá volumen de solución 3. Voy a borrar esto para escribir mejor. Entonces voy a poner volumen de la solución 3, ¿sí? Para que quede bien clarito. Entonces el volumen de la solución 3 despejando da 2.615,54 litros o 2,6
615 metros cúbicos. Con esto, entonces calculamos la otra variable que nos pedía determinar el problema. Y con eso terminamos el problema. El problema nos pedía calcular este volumen final de solución obtenido luego del bombeo de la solución 1 a la solución 2. Y también nos pedía entonces calcular la potencia que iba a requerir la bomba para hacer ese bombeo. ¿Está? Bien, con eso terminamos el problema.